quitar la cámara. Y voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Ese es el problema que les proyecté el día de ayer. Ya lo deben tener en su libreta. Entonces ya nada más vamos a resolverlo. Es del Ser-Semansky edición 13. También viene en la edición 14. Así que por ahí revísenlo. Dice, carga positiva Q mayúscula está distribuida uniformemente a lo largo del eje Y entre Y0 y Y igual a A. Es esta varilla, tiene carga y está distribuida a lo largo de toda la varilla. Una carga puntual menos Q, acá tenemos menos Q en este punto. Es menos Q. Se encuentra sobre el eje X positivo a una distancia X del origen. Aquí en la figura no lo pusieron, pero se supone que de aquí a acá hay una X. Aquí fíjense que la X no va a ser variable. La X no va a ser variable porque la carga menos Q nunca la voy a mover de este lugar. Entonces, esta X es una constante. Dice, inciso A, calcule las componentes X y Y del campo eléctrico producido por la carga distribuida o la distribución de carga Q en puntos sobre el eje X. Calcule las componentes X y Y de la fuerza que la carga ejerce sobre Q. Muestre que si X es mucho mayor que A, la fuerza en X tiene esta forma y la fuerza en Y tiene esta forma. Explique por qué se obtiene este resultado. Muy bien. Pues se trata nuevamente de una varilla que está frente a una carga, pero lo primero que me piden es que calculemos el campo eléctrico generado por la varilla. Entonces, por el momento, nos vamos a olvidar de la carga menos Q. Simplemente no le vamos a hacer caso. Así como la chica que te gusta no te hace caso. Entonces, olvídense de menos Q. Primero nos vamos a concentrar en la varilla. Entonces, inciso A, calculando el campo eléctrico, generado por la varilla. Generado por la varilla. ¿Cómo se hace? Bueno, ya hemos dicho cuáles son los pasos que hay que seguir. Debemos poner un sistema de coordenadas. Entonces, this is X and Y. Esa es la varilla. Bueno, esos son los ejes, perdón. Ahora colocamos la varilla. Entonces vamos a colocar acá la varilla a lo largo del eje Y. Ahí, disculpen que quede un poquito chueca la varilla, pero no me es fácil mantener el pulso aquí con la pluma. Ok, esa es la varilla. Y vamos a seleccionar un pequeño elemento de esa varilla, una pequeña porción de esa varilla, que va a ser nuestra carga representativa. Por ejemplo, voy a escoger este pequeño elemento de acá, que en realidad no es tan pequeño, pero pues es con fines ilustrativos. Este pequeño elemento, yo voy a decir que tiene una altura dy, porque ahora estoy tomando un pedacito del eje Y. Entonces la altura es dy. Entonces, esta es la longitud que tiene ese pequeño segmento dy. Y la carga, obviamente, que hay ahí, pues es de Q. Por otro lado, tenemos la varilla completa. La varilla completa que tiene carga Q.
que tiene carga Q mayúscula y que tiene una longitud L. Bueno, A, aquí le llamaron A la longitud de la varilla. Ok, eso es lo que tenemos. Y queremos calcular el campo eléctrico en un punto que se encuentra sobre el eje X, por acá. Este es el punto que me interesa. Yo quiero saber cómo se siente el campo que genera esta varilla. Para ello vamos a usar el método vectorial. Vamos a decir que en el punto P. Y el punto P se encuentra a una distancia X del origen. Aquí fíjense que la X, como ya lo dije, no va a cambiar. Esta X va a ser una constante. Y el elemento diferencial se encuentra a una altura Y. Y esta Y sí va a ser variable. ¿Por qué va a ser variable esta Y? Porque cuando yo tome otro elemento diferencial, va a tener otra altura. Por ejemplo, cuando tome el extremo superior, la Y va a tener otro valor. Entonces aquí debemos identificar qué es constante y qué es variable. Pero bueno, antes vamos primero con las densidades. Lo primero que hay que hacer es sacar las densidades. Si tomo toda la varilla, sería densidad lineal, lambda, y esa sería Q sobre L. Si tomo el elemento diferencial, lambda sería dQ entre dy. Como son iguales las densidades, estas dos son iguales porque estamos hablando del mismo material. Son iguales, igualamos y de aquí obtenemos dQ. Al igualar estas expresiones, ¿cuánto nos queda de Q? ¿Cómo quedaría la dQ si igualo esas dos? Quedaría Q sobre L por dy. Ahí está, quedaría Q sobre L por dy. Esa sería la carga contenida en este pequeño elemento diferencial. Lo otro que se necesita es un vector que vaya, y ayer lo dijimos, debe ser un vector que vaya de donde está el elemento que analizas al punto que te interesa. Es decir, este vector. Entonces necesito este vector, ojo, no distancia, no distancia, vector. Este vector. Entonces, el vector que vamos a utilizar es este que estoy pintando en color verde green. Y ese sería nuestro vector R. ¿Cómo quedaría R en componentes? ¿Cómo llegas de donde está dQ al punto P? X, menos Y. Entonces, efectivamente, bajaríamos primero en Y. Eso sería menos YJ. Bajamos primero, estamos ya en el origen. Y ahora nos movemos por X positivo, más XY. Así haríamos el recorrido. Bajamos por acá. Eso es menos Y, porque es hacia abajo. Y ahora nos movemos por X, hacia la derecha, positivo. Ya nada más lo ordenamos. Y quedaría XY menos YJ. Ahora le sacamos módulo a ese vector. La magnitud de ese vector es raíz cuadrada de X cuadrada más menos Y al cuadrado. Así se le saca magnitud a un vector. Y esto sería raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada. Una vez que ya tenemos esos elementos, ya calculamos el campo eléctrico. Ahora voy a calcular campo, no fuerza, que genera este pequeño elemento diferencial. Entonces, ahí comentó alguien en la conversación. Dice ahí en L, más bien no es A. Pues sí le puse A, ¿no? No le puse ninguna L. Ah, ¿Dónde sí. calcula las densidades, profe? Sí, tienen razón. Si yo dale, que siempre es L,
porque siempre uso L, y no, es A. En este caso es A. Yeah, you're right. Ok. Ahí está. Sí, es A. Sorry. Bueno, ahora vamos a calcular el campo eléctrico generado por ese elemento diferencial. Entonces, el campo eléctrico generado por dQ, pues el día de ayer lo mencionamos. Para empezar, pues sería un campo muy débil. Entonces sería un vector pequeñito, que aquí además no tengo espacio, lo voy a dibujar acá. Este sería el campo eléctrico generado por este elemento. Si tú pusieras aquí en el punto P una carga positiva, esa carga positiva sentiría que la empujan hacia acá debido a este elemento, y ese sería nuestro DE. Le vamos a llamar DE a ese campo, y quedaría DE, y voy a usar obviamente la forma vectorial, que es 1 entre 4pi epsilon 0, la carga de Q, dividido entre la distancia al cubo, que es la magnitud del vector al cubo, multiplicado por el vector, y listo. Así se calcula el campo eléctrico. Y les dije, es muy parecido a la fuerza, con la única diferencia que solamente va una carga, no van dos cargas. Ya que la única carga que está aquí por el momento es la de Q. En el punto P no hay ninguna carga. Ya después vamos con el inciso B del problema, donde hay una carga negativa, pero eso ya es otra historia. Por el momento dijimos, vamos a ignorar esa carga negativa, y eso significa que en este punto P no hay ninguna carga. Entonces, en mi ecuación solamente va la carga de Q. Escribimos esta expresión y quedaría D es igual a, voy a sustituir dQ, y dQ es Q sobre A, que yo le había puesto sobre L, por DY. Entonces, vamos a ya nada más sustituir lo que vale dQ, y ya voy a tener la expresión. Entonces, ahí está. Sustituimos y sería 1 entre 4pi epsilon 0. El dQ lleva una Q y una A. Pues va una Q arriba, una A abajo, un dy por R, y R es ese vector que quedamos que es xy menos yj, y todo eso está dividido entre la magnitud, que es esta raíz, a la 3. Entonces va a quedar a la 3 medios. Entonces va a quedar x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios. Esa sería la expresión para el campo eléctrico generado por ese elemento diferencial. El campo generado por toda la varilla, habría que sumar todos los campos. Y eso significa empezar desde el elemento que está hasta abajo. El elemento que está hasta abajo se encuentra en y igual a 0. Y el último elemento que tomaríamos en cuenta, pues es este de arriba. Y ese elemento se encuentra en y igual a A. Y como la variable aquí es y, la variable de integración, entonces vamos a integrar de y igual a 0 a y igual a A. Y eso ya me daría el campo total generado por la varilla. Entonces sería el campo generado por la varilla, por toda la varilla, es la integral de DE. Ese ya sería el campo total. Y sería igual, y como hay dos integrales, una para I y una para J, de una vez las voy a separar.
Primero voy a sacar todo lo que sea constante. Entonces vamos a sacar todo lo que sea constante. La Q es una constante entre 4pi epsilon 0 y A también es una constante porque A es la altura de la varilla y esa no va a cambiar. En la primera integral va a quedar X, pero X es una constante, dijimos, X no va a cambiar. X no va a cambiar porque el punto P no se va a mover. Entonces la X nunca cambia. Cuando yo haga la integral, la X es una constante. La Y gorrito pues también es una constante y se va todo para afuera. Quedaría X y gorrito y solamente quedaría la integral de 0 a A de Y entre X cuadrada, que es constante, más Y cuadrada, que no es constante, a la 3 medios. Ahora, en J la Y no es constante, no la voy a poder sacar, y solamente voy a sacar el menos y la J gorrito. Y ahora quedaría la integral de 0 a A de Y entre X cuadrada más Y cuadrada. Y ahora deben hacer esas integrales. La que es más tediosa es la primera, la de X. La de XY. ¿Cómo hacemos la primera integral? Profe, ¿no le faltó a la 3 medios en la segunda integral? Sí, ahí ya ando todavía medio dormido. Ustedes disculpen, pero para ello vayan atentos. La 3 medios. ¿Cómo hago esas integrales? La primera, Cambio de variable. cambio de variable, dice el compañero. ¿Así se hace la primera? No funcionaría. No funcionaría, dice. Entonces, Situación trigonométrica, ¿no? se hace por substitution trigonometric. Y la segunda integral. La segunda integral sí es por cambio de variable. Bueno, pues ahí está el campo. Ya lo único que falta es hacer esas integrales. Obviamente, en su bitácora debe venir las integrales, cómo las hacen. Yo por el momento voy a omitir esa parte y yo voy a hacer trampa, me voy a ir al Szymanski hasta la parte de atrás donde vienen las tablas de integrales y ahí vamos a ver cuánto da. Entonces, nos vamos con el Szymanski. Acá está. Nos vamos hasta la parte de atrás, en los apéndices. Ahí vienen esas integrales y aquí viene esta integral de acá. Entonces, aquí viene con X, pero pues no hay problema. Nosotros la tenemos con Y. Ahí está el resultado. Entonces, ustedes en bitácora tendrán que hacerla. Y yo voy a nada más pegar el resultado. Entonces, déjenme borrar. Y déjenme reducir un poco esto para tener suficiente espacio. Entonces va... ahí está. Entonces, la primera integral, que sería esta de acá, quedaría como, pues aquí la vamos a poner, la integral de 0 a A de dy entre
x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios. Y usamos la tablita de integrales. Dice la tablita de integrales que esa integral da esto de aquí. Es 1 entre a cuadrada. A es la constante. En este caso la constante es x. Entonces quedaría 1 entre x cuadrada. Y luego va por... Acá en la fórmula dice x, pero x aquí es la variable de integración. En mi caso la variable de integración es y. Entonces sería y entre la raíz cuadrada de eso que está ahí. La raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada. Y eso va a quedar evaluado de 0 a a. Eso sería el resultado. Y aquí les voy a poner una nota. Esto lo deben obtener en su bitácora. Lo voy a revisar. Obtener en su bitácora. Yo estoy tomando el resultado de la tabla de integrales, que es eso. Pero ustedes tienen que hacerlo aparte en su bitácora. Es por sustitución trigonométrica esta integral. Ahora ya nada más evaluamos. El límite superior, vamos a tener a. Nos va a quedar 1 entre x cuadrada por a entre raíz de x cuadrada más a cuadrada. Y ahora va menos. Y el límite inferior se sustituiría la y por 0. Solamente que aquí tendremos y. Entonces va a quedar menos 0. Y por lo tanto, pues nada más va a quedar este primer término de acá. La otra integral, esa ya la hicimos hace algunos días. Y esa se hace por cambio de variable. Entonces, la integral de 0 a a de y entre x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios quedaría 2 de y, faltaría un medio y quedaría x a la menos un medio entre menos un medio, quedaría, el medio se elimina, queda negativo. Esto queda menos 1 entre raíz de x cuadrada más y cuadrada. A ver, ¿alguien puede verificar que así queda esta integral? Evaluada de 0 a a. Y en 0 va a quedar 1 entre x menos 1 entre raíz cuadrada de x cuadrada más a cuadrada. Verifiquen que así queda la integral. Sí, profe. Perfecto. Entonces ya tendríamos el campo total y el campo generado por la varilla sería E. Y sería Q partido por 4 pi epsilon 0 a. La primera integral quedó xy. Y esta integral nos dio 1 entre x cuadrada por a entre la raíz de x cuadrada más a cuadrada. Ahí está, esa es la primera. Luego queda menos j multiplicando a la segunda integral y la segunda integral quedó 1 entre x menos 1 entre raíz cuadrada de x cuadrada más a cuadrada. Y así. Ese sería el resultado. Ahora ya lo único que hacemos es separar en componentes. Voy a separar el campo en dos componentes.
La primera componente es la de I. Fíjense que en la primera componente tengo una X y abajo tengo un X cuadrado, entonces se van a eliminar. Aquí esta X con este X cuadrado se van a eliminar. Y luego tengo una A en el numerador, pero hasta acá tengo una A en el denominador. Entonces también se va a eliminar. Aquí es epsilon 0A. Entonces esta A va a eliminar esta A. Y la componente en X va a quedar entonces así. Va a quedar Q entre 4pi epsilon 0 X raíz de X cuadrada más A cuadrada. Y todo por I gorrito. Esa sería la componente en X del campo. Y en el otro, en la otra componente, pues en la otra componente van a quedar todos los términos. Entonces va a quedar más Q entre 4pi epsilon 0 por A. Y aquí, como hay un menos con J, nada más se van a invertir acá los elementos que hay dentro del paréntesis. Va a quedar 1 entre raíz de X cuadrada más A cuadrada menos 1 entre X. Y todo eso por J gorrito. Y así quedaría el campo separado por componentes. A la primera componente le podemos poner un nombre, le vamos a llamar EX. Y a la segunda componente le podemos llamar EY. Y esas son las componentes del campo. Porque eso decía el inciso A. Dice, calcule las componentes X y Y del campo. La componente en X es Q entre 4pi epsilon 0 X raíz de X cuadrada más A cuadrada. Y la componente en Y sería Q entre 4pi epsilon 0 por A por 1 entre raíz de X cuadrada más A cuadrada menos 1 entre X. No queda tan sencilla las expresiones, pero pues así sería el resultado. Verifiquen que no me haya equivocado en algo. Y pues ahí está en principio cómo quedarían los resultados para los dos casos, para cada una de las componentes. Y si quieren, pues escríbanlas por separado. El campo en X es, o la componente en X, pues sería ese término. Q entre 4pi epsilon 0 X raíz de X cuadrada más A cuadrada. Esa sería la componente en X del campo. Y la componente en Y del campo, pues sería la otra. Q entre 4pi epsilon 0 por A por 1 partido por la raíz de X cuadrada más A cuadrada menos 1 entre X. Y así quedaría el campo eléctrico y esa sería la respuesta del inciso A. Son las componentes del campo. Esta es la componente en X. Y esta es la componente en Y. Cuando tengan malos pensamientos, pónganse a hacer esto en casa. Que pensaron en una cerveza, eso es malo. Pónganse a hacer esto y verán cómo se les olvida. Que pensaron meterse a una página de esas inapropiadas, pues pónganse a hacer esto. ¿Ok? Y se les va a olvidar cualquier mal pensamiento que tengan. Inciso B, dice, calcule las componentes X y Y de la fuerza que esta carga ejerce sobre la carga Q, y no olvidemos que es menos Q en realidad la que está. ¿Cómo le puedo hacer para calcular la fuerza si ya tengo el campo eléctrico generado por la varilla?
Ya solo agregar la otra carga. Ya nada más multiplicamos por la carga. Recordemos que el día de ayer vimos que fuerza es simplemente igual a carga por campo. Si el campo ya lo tenemos, lo podemos mantener separado por componentes, así como lo escribí acá abajo. Y ya lo único que hay que hacer es cada componente multiplicarla por la carga menos Q. Aquí sí hay que tener cuidado porque la carga es menos Q. Entonces, habría que multiplicar estas por menos Q. Y por lo tanto, me va a dar cierto valor para cada una de las componentes. Entonces, ya nada más déjenme recortar las componentes para pegarlas, para hacer el inciso B. Entonces, recortamos esta componente y la voy a pegar. Recortamos la otra componente. La otra sí quedó media chueca ahí, como la escribí, pero bueno, pues ahí está. Ok, entonces déjenme borrar. La componente en X es esta. La componente en Y es esta de acá. Y ya tenemos todas las componentes de nuestro campo. Entonces, ahora, ¿cómo son estas componentes? Es decir, no las dibujé, pero bueno, si yo dibujara el campo eléctrico, fíjense, tendríamos acá el eje Y, tendríamos por acá el eje X, tenemos Y, tenemos X, tenemos la varilla ubicada sobre el eje Y. Ahí está la varilla. Tiene carga Q positiva. Esta carga tiene carga Q positiva. Y nos paramos en un punto sobre el eje X. Entonces, ¿cómo es el campo que genera toda la varilla? Ah, pues es ese vector que acabamos de calcular. El campo es la componente EXY más la componente EYJ. Fíjense, en X tengo la Q, que es positiva, el 4pi epsilon 0, que son positivas, son constantes. La X es positiva porque estamos parados en el eje X positivo. No recordemos que X es esto de aquí a acá. Entonces, X es una cantidad positiva, es esto. Todo esto es positivo. Y luego la raíz cuadrada, cuando saco raíz cuadrada, voy a tomar la parte positiva. Por lo tanto, esta componente siempre es positiva. Entonces, siempre positiva. ¿Qué pasa con la otra componente? La otra componente es esta de acá. Y hagan el mismo análisis. Y la otra componente tenemos Q4pi epsilon 0a. Todo esto es positivo. Y luego tengo esta resta. Y esta resta, fíjense que va a dar negativo. Y vamos a hacer la prueba. Por ejemplo, pongan X igual a 2 y A igual a 1. ¿Cómo quedaría 1 entre la raíz cuadrada de X cuadrada más A cuadrada menos 1 entre X? Pues sustituyendo estos datos, esto nada más es para hacer la prueba. Va a quedar 1 entre X cuadrada, que sería 2 al cuadrado, es decir, 4, más A cuadrada, 1. Menos 1 entre 2. Aquí quedaría 1 entre la raíz de 5. 1 entre la raíz de 5 menos 1 entre 2. La raíz de 5
siempre es mayor que 2. O mejor dicho, este término, raíz cuadrada de x cuadrada más a cuadrada, siempre va a ser mayor que x. Solamente serían iguales si la a valiera 0. Si la a valiera 0, quedaría 1 entre raíz cuadrada de x cuadrada y quedaría 1 entre x. Y sería 1 entre x menos 1 entre x. Pero el que le estemos sumando a cuadrada va a hacer que este número siempre sea mayor que este número de acá. Entonces, al hacer la división, resulta que esto siempre va a dar negativo. Y aquí pueden hacer la prueba. Si ponen 1 entre raíz de 5 menos 1 entre 2, eso me da aproximadamente menos 0.052. Esto siempre va a dar negativo por la estructura de la estructura algebraica que tenemos aquí. Por lo tanto, la componente en y siempre va a dar negativo. Siempre negativo. Entonces, el campo eléctrico va a tener las siguientes características. Va a ser un vector que es una componente positiva, digamos para acá. Esa sería EX. Y una componente que siempre va a ser negativa. Entonces sería para abajo. Esto sería EY. Y por lo tanto, el campo eléctrico va a quedar así. ¿Sí? ¿Qué pasó? Perdón, bueno, pero dice que va a dar negativo, pero si el 1 sobre raíz de 5 siempre va a ser más grande que un Ajá, pero medio. está restando 1 entre eso. O sea, esto es más grande que esto de acá. Ah, ok, ok. Pero al hacer la división se vuelve al revés. Esto se vuelve más pequeño que esto de acá. La resta siempre te va a dar negativa. Entonces, el campo eléctrico va a quedar así. Así es el campo eléctrico generado por la varilla, en este punto. Ok, ahora la fuerza. Para el inciso B, ¿qué pasa si colocamos una carga negativa en este punto? Entonces, colocamos una carga menos Q. Bueno, pues ya quedamos que si ahora nada más dibujo los ejes ahí, colocamos el eje X, colocamos el eje Y, estamos en este punto, ya vi que el campo eléctrico siempre me va a quedar así. Este va a ser el campo eléctrico. Bueno, ¿cómo es una carga eléctrica en un medio de un campo eléctrico? Bueno, este campo eléctrico, generado por la varilla, va a actuar sobre nuestra carga menos Q que tenemos aquí. Y ayer lo mencioné. Si se trata de una carga positiva, la fuerza que va a sentir la carga va a ser en la misma dirección que el campo. Por lo tanto, la carga, si fuera positiva, sentiría una fuerza en esta dirección. Pero cuando es una carga negativa, la fuerza que va a sentir una carga negativa siempre es opuesta al campo. Entonces, nuestra carga Q lo que va a sentir es una fuerza para allá, contraria al campo. Esta es la fuerza que va a sentir nuestra carga eléctrica, porque es negativa. Lo cual tiene sentido, porque si te vas acá, ¿qué tienes? Pues físicamente tienes una varilla con cargas positivas. La varilla tiene puras cargas positivas. Y tienes por acá una carga que tiene carga negativa. ¿Qué va a sentir mi carga negativa? Va a sentir atracción hacia la varilla. Entonces, la fuerza que va a sentir es hacia allá, contraria al campo. Entonces, esta es la fuerza que va a sentir mi carga debido a la varilla. Pero en términos de campo, simplemente diríamos que la fuerza va en sentido contrario al campo. Entonces, eso lo vamos a notar porque constantemente se les olvida y es así. Una carga negativa, anótele. Una carga negativa experimenta una fuerza
experimenta una fuerza en sentido contrario al campo eléctrico. Las cargas negativas siempre van a sentir una fuerza en sentido contrario al campo. Como el campo que genera la varilla va hacia acá, la fuerza va a sentir la carga negativa va a sentir una fuerza en sentido contrario. ¿Cómo es esa fuerza? Pues como ayer lo mencionamos, esa fuerza se obtiene multiplicando la carga por el campo. La fuerza va a ser simplemente la carga, que en este caso es menos Q, multiplicando al campo. Y entonces, lo que hay que hacer es tomar cada una de estas componentes y multiplicarlas por menos Q. Pues la componente en X sería menos Q entre 4pi epsilon 0 X raíz de X cuadrada más A cuadrada. Esa sería la componente en X de nuestra fuerza, y aquí es fuerza, no es campo. Ahorita lo corrijo. Es fuerza. Ahí está. Entonces vean que la componente en X me quedó negativa de la fuerza, lo cual era de esperarse, porque vean cómo está el vector. Ese vector fuerza tiene componente hacia menos X, y yo le dibujo las componentes a este vector. La componente en X es hacia la izquierda. Esta sería esta fuerza Fx. Entonces, a esta le vamos a llamar Fx. Y sería esta componente de la fuerza. Esta de acá. Y ahora tenemos una componente para arriba. Esa sería Fy. Y Fy la vamos a obtener tomando la componente en Y del campo y multiplicándola por menos Q. Entonces, Fy va a quedar así. Fy va a ser Q. El menos lo voy a meter aquí adentro del paréntesis. Entre 4pi epsilon 0 A por, y como metí un menos aquí en el paréntesis, va a quedar al revés, va a quedar 1 entre X menos 1 entre la raíz cuadrada de X cuadrada más A cuadrada. Ya está. Y ya tenemos el inciso B, que era calcular las componentes de la fuerza. Esas son las componentes de la fuerza. Una negativa en X y otra va a quedar positiva en Y. Ahora se analizan, lo que quedó dentro del paréntesis siempre va a ser positivo, porque 1 entre X siempre va a ser mayor a 1 entre raíz cuadrada de X cuadrada más A cuadrada. Esta raíz siempre va a dar como resultado un número mayor que X. Pero al hacer las divisiones, ahora queda al revés, que el primer número va a ser mayor que el segundo número. Y entonces ya quedó ahí las componentes. Ese es el inciso B. Inciso C. Muestre que si X es mucho mayor que A, entonces, y ahí están los resultados. ¿Qué pasaría si la X es mucho mayor que A? Bueno, en la primera, ¿qué pasaría si la X es mucho mayor que A? Pues que A cuadrada la podríamos despreciar y quedaría nada más X cuadrada en la raíz. Y raíz cuadrada de X cuadrada es X. Con otra X que tenemos afuera va a quedar X cuadrada. Va a quedar menos Q entre 4pi epsilon 0 X cuadrada, que es lo que muestran acá. Quiere que comprobemos que se llega a este resultado si la X es mayor que A. Ese es fácil de obtener. El que es un poquito tedioso es este otro término, el de Y,
Porque hay que hacer expansiones en series de Taylor. Una cosa que ustedes aprendieron en cálculo, a hacer expansiones en series. Entonces, Según. ¿Qué pasó? ¿Según? ¿Cómo que según, compañero? Entonces, déjeme borrar. Voy a pegar ahora las componentes de la fuerza. Entonces, ya vamos con el último inciso. Inciso C. ¿Cómo quedan estas ecuaciones si la X es mucho mayor que la A? Inciso C. X mucho mayor que A. Bueno, en el primer término, si yo tengo, por ejemplo, que la X vale 1000 y que la A vale 0.1, ahí vean, X es mucho más grande que A. ¿Qué pasaría con este término? Quedaría raíz cuadrada de 1000 al cuadrado más 0.1 al cuadrado. 1000 al cuadrado es 1.000.000. Quedaría 1.000.000 y 0.1 al cuadrado sería 0.001. Si imagínate si a 1.000.000 le pones 0.01, pues obviamente no le va a importar al millón y puedes decir que esto es prácticamente cero. Este número es muchísimo más grande que 0.01. Si le pones o le quitas 0.01, prácticamente el millón, pues no le pasa nada. Pues esto prácticamente pues queda como raíz de 1.000.000. O sea, queda raíz de x cuadrada. Cuando x cuadrada es mucho mayor que a cuadrada, esta raíz, te puedes olvidar de la a cuadrada. Este término pues prácticamente cero. Quitamos la a cuadrada y te va a quedar raíz cuadrada de x cuadrada. Y raíz cuadrada de x cuadrada es x. ¿Cómo me quedaría la fuerza en x? Ah, la fuerza en x quedaría como menos q entre 4pi epsilon 0 x, y esta raíz cuadrada me quedó también como x, quedaría x acá. Y por lo tanto la fuerza en x quedaría como menos qq entre 4pi epsilon 0 x cuadrada. Y así queda la fuerza cuando x es mucho mayor que a. Que en términos físicos es, ¿qué pasa si esta carga q minúscula la alejo demasiado de la varilla? Ah, pues en x, si tú te alejas demasiado de la varilla, o si esta carga negativa menos q la alejamos de la varilla, para esta carga la varilla cada vez se hace más pequeña. Y al final lo que terminarías teniendo es una varilla extremadamente pequeña, que sería simplemente una varilla así, se convertiría en un punto la varilla de carga más q. A una distancia x se encuentra la carga menos q. Cuando la carga menos q está muy lejos de la varilla, la carga menos q ve a la varilla como si fuera un punto. Y entonces tendríamos fuerza entre dos cargas puntuales. Esta es la x. Y como la carga es menos q, pues sentiría atracción por la otra. Sentiría una fuerza en x hacia acá. Eso es lo que sentiría nuestra carga negativa. Una fuerza en x hacia la izquierda. Y es justamente lo que obtuvimos. Una fuerza negativa en x. Es esta de acá. Eso es en términos de x. En términos de y, queda un poquito más complicado el resultado.
Porque lo que hay que hacer es tomar esta expresión y simplificarla. Entonces, debemos expandir en series 1 entre la raíz cuadrada de x cuadrada más a cuadrada. Aquí no podríamos hacer lo mismo que hace un rato, porque si lo hacemos me va a quedar 1 entre x y quedaría 1 entre x menos 1 entre x, y si lo hago pues daría 0. Entonces, como no quiero que se me haga 0, debo expandir en series de Taylor esta expresión. Esta expresión, que sería x cuadrada más a cuadrada a la menos 1/2. Por ahí repasen su tema de series de Taylor, y si no, al final del libro viene algunas expresiones para series, y en particular viene este que dice series de potencias, y viene esta que dice 1 más x elevado a la n sería igual a 1 más nx. Así quedaría 1 más nx. Y bueno, luego siguen más términos. Pero podríamos usar esta expresión. Creo que es la única serie que viene, sí. Pues aquí en la tabla del libro viene esta serie. Para que se parezca a mi expresión, yo antes de escribirlo así, más bien deberíamos factorizar factorizar x cuadrada en esta raíz. Quedaría 1 entre la raíz, y si factorizo x cuadrada, quedaría 1 más a cuadrada entre x cuadrada, así. Y esto, separando en raíces, quedaría 1 entre raíz de x cuadrada, o la raíz de 1 más, y a cuadrada entre x cuadrada lo puedo poner como a entre x al cuadrado. Y esto quedaría como raíz cuadrada de x cuadrada, sería 1 entre x. Y quedaría 1 entre la raíz de 1 más, y a sobre x la podemos poner como a entre x al cuadrado. Lo podemos poner como z. Quedaría 1 más z. Y esto quedaría 1 entre x. Y esto lo elevo a la menos 1/2 y quedaría 1 más z a la menos 1/2. Ahora a esto le aplico el binomio, la expansión en series, y quedaría 1 entre x. Y ya vimos que, según Szymanski, la expansión de 1 más z, 1 más z a la n, donde n en este caso es menos 1/2, queda 1 más menos 1/2 de z. Quedaría por 1 menos 1/2 de z. Y esta sería la aproximación. Regresamos a lo que era z, y esto es igual a 1 entre x por 1 menos 1/2, y z era a cuadrada entre x cuadrada. Entonces, ya con eso podemos expresar nuestra fuerza en y, que sería así: Q entre 4pi epsilon 0 a, quedaría 1 entre x menos esta expansión que quedó así, que queda 1 entre x, y luego quedaría menos, pero con el menos de acá se hace más, y quedaría 1 entre, bueno, 1/2 de a cuadrada entre x por x cuadrada x cúbica. Así. Este término se elimina con este término y ya nos queda que fy es igual, y luego que hay una a que se va a eliminar con esta a cuadrada. Va a quedar QA entre, acá hay un 2, con este 4 es 8, 8pi epsilon 0 x cúbica.
que si se fijan es lo que aparece aquí. QQA entre 8 pi epsilon 0 x cúbica. Entonces, ahí está la fuerza en Y. Esto lo hice un poquito rápido, pero bueno. Vean que lo que hay que hacer es expansiones en series de Taylor y reescribir la expresión para que quede aproximadamente esto. Bueno, aquí la voy a dejar el día de hoy. Quiero que apunten bien en su bitácora estos cálculos. Mañana los veo, no, el viernes los veo 7 de la mañana y nos faltó el otro problema. Entonces, nos estamos viendo el día de mañana. Cuídense. Buenos días. Vale, profe, gracias. Buen día. Profe. Bye. Adiós, profe, cuídese. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bye. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Bye.